Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y vamos a dar inicio al segundo libro de Samuel, que lo conocemos por Segunda de Samuel. Recuerden que estos datos que nosotros vamos a mencionar ya los vimos en Primera de Samuel, así que simplemente los voy a decir de manera recordatoria. El nombre de este libro lo encontramos como Segunda de Samuel. Recuerden que para la cultura judía, para los rabinos judíos, este escrito de Samuel 1 y 2 eran un solo libro y le colocaron el nombre del profeta que ungió a los dos primeros reyes. El autor, como lo vimos, era anónimo. Su fecha en la cual se estima que se escribió este libro es entre el año 975 a.C. a 722 a.C. Y el tema de este segundo libro de Samuel es el rey David. Pero también encontramos como propósito tres propósitos. Primero, proporcionar el relato del desarrollo de la monarquía de Israel, el registro del reino de David y tres, el pacto davídico. Y este pacto es muy importante ya que a través de él la dinastía de David fue, por así decirlo, fue perpetuada y dándole la profecía al Señor de que de su descendencia iba a venir el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros pasamos al punto del bosquejo de Segunda de Samuel, y yo lo dividí de esta manera. Del capítulo 1 al 10.1, los triunfos del reino de David. Punto número 2, los trastornos del reino de David, del capítulo 11 al 21. Y punto número 3, el epílogo del reino de David, del capítulo 22 al capítulo 24. Y teniendo ahora sí esto en mente, vamos a pasar de lleno al primer punto, los triunfos del reino de David, capítulo 1 al capítulo 10, y tenemos como subpunto David, rey de Judá, del capítulo 1 al capítulo 6. Cuando David se enteró de la muerte de Saúl, como lo vimos, como terminó el anterior libro con la muerte de Saúl en Primera de Samuel, vimos que Saúl murió. Cuando David se enteró de esta muerte, realmente le lloró muchísimo a ese rey y le dolió en su corazón a gran manera, ya que no solamente había muerto el rey de Israel, sino que además había muerto su amigo, por así decirlo, su mejor amigo, Jonathan. Posteriormente a estas muertes, David consultó a Jehová y le preguntó si debería de regresar a Israel, ya que recuerden, él se encontraba huyendo del rey Saúl. Y Jehová le contestó que sí, que él tenía que regresar a Israel. Recordemos que para este entonces, desde edad muy temprana, David ya había sido ungido como un rey que iba a gobernar las dos tribus. Entonces era lógico que Dios, acorde a su mismo plan, estaba colocando las piezas en su lugar para que David gobernara sobre las 12 tribus. Y una vez estando David en la tierra de Judá, los varones de Judá lo ungieron y lo pusieron como rey sobre la casa de Judá. Aunque David ya era considerado rey en una de las tribus, Judá, aún había personas como Abner que estaban en contra de esta proclamación. Abner había sido primo de Saúl y general del mismo, de su ejército. ¿Qué hizo este Abner? Bueno, como quería seguir perpetuando el reinado de su primo, tomó a uno de los hijos de Saúl, Is-Boset, y lo proclamó rey sobre las otras tribus, sobre las otras 11. Con el pasar del tiempo se hizo más que evidente que Dios estaba bendiciendo el reinado de David, mientras que el reinado de Is-Boset estaba poco a poco declinando. Posteriormente se nos narra que Abner muere en Hebrón, Is-Boset es asesinado por 2 de sus hombres mientras dormía. Cuando Recab y Baana obtuvieron la cabeza de Is-Boset, siendo estas 2 personas la causante de la muerte del hijo del anterior rey, procuraron llevarle esta cabeza a David pensando que estaban haciéndole un bien a este rey. Pero lejos de que David los felicitara, realmente lo que hicieron fue encender su ira, ya que habían tocado al hijo del antiguo rey, y mandó a matar a estas 2 personas. En el capítulo 5, verso 3 al 5, podemos leer cómo David
una vez muerto Is-Boset, es ungido sobre las otras tribus. Y dice así el texto. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 3 al 5. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel a rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y así vemos que este rey David se colocó como único rey sobre las 12 tribus, y con esto el rey David quiso tomar algunas iniciativas. La primera, tomó Jerusalén y la convirtió en la capital política de la nación. Esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 5, versos 6 al 10. Hasta este entonces, David había estado gobernando desde Hebrón, y esta decisión de que Jerusalén se convirtiera en la ciudad de David fue principalmente ya que se encontraba al centro, a un lugar estratégico, ya que no iba a ser difícil para conquistar. Y también tomó la iniciativa de que el tabernáculo de Dios tenía que estar en la capital, en Jerusalén. Así que decidió mover el centro religioso hasta esta ciudad. Eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 12 al 19. Pero aquí encontramos una historia muy interesante. La historia de cómo un hombre llamado Usa, al tratar de tocar, de detener el arca, ya que el arca estaba siendo transportada en una carreta por animales, y la llanta se movió. Usa pensó que el arca se iba a caer, toca el arca y Usa muere. Este es el relato muy interesante de cómo Usa llega a morir por llegar a tocar el arca del pacto. Y esta, pues, advertencia ya se había dado en Números capítulo 4, verso 15, de no tocar las cosas santas de Jehová, ya que iba a ocasionar la muerte. Vean lo que dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pues no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Esta advertencia ya estaba hecha. Y con este relato pueden hacer la pregunta: ¿por qué Dios mató a Usa? ¿Por qué lo mató si trató de hacer algún bien a Jehová al tratar de detener el arca y que no cayera? Bueno, el pecado de Usa fue un pecado de arrogancia, pues sabía que no podía tocar el arca. Él lo sabía bien, sabían que ningún israelita, a menos de que fueran de la familia de Coat, podían tocar las cosas santas. Pero pensó que el caer el arca y ensuciarse de tierra, el arca iba a ser profanada por llenarse de polvo, llegando a la conclusión en su mente que su mano estaba más limpia que la propia tierra. Pero recuerden, hermanos, Dios no tiene problema con la tierra de este mundo, con el polvo. Tiene un problema con el hombre pecador y caído. Dice Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice el Salmo, aborreces la iniquidad en sí, sino dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, Dios aborrece a los pecadores, al hombre pecador. Y Usa no era la excepción, como tú y yo. Y él creyó que era más puro que el mismo suelo. Pero bueno, Usa cayó por su propia mano, por su propio pecado, a tocar lo santo de Jehová. Y así pasamos a su punto B, el pacto davídico del capítulo 7 al 10. En la primera parte del capítulo 7 se habla de la preocupación de David por construirle un templo a Jehová, donde el arca pudiera reposar. Dios, a través del profeta Natán, en los versos 4 al 7,
le dice a David que él no le iba a tocar edificar su casa, el templo. Y en el verso del 8 al 17 le dice, le dice que Jehová mismo le iba a edificar casa a David. Vean lo que dice segunda de Samuel, capítulo 7, versos 12, 13 y verso 16. Dice así la palabra de Dios. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo, dice Jehová, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, dice el Señor. El cumplimiento de las promesas, tenemos que dejar en claro, no dependía de David, no dependía de lo bueno que se iba a portar, de lo mucho que había hecho, lo mucho de lo que había hecho por el Señor. No, todo el cumplimiento de estas promesas iba a recaer 100% en la misericordia de Dios, de acuerdo con 2 de Samuel capítulo 7, verso 15. Dice, pero mi misericordia, dice el Señor, no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Igual que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, aquí para el reinado perpetuo de la descendencia de David, iba a recaer 100% en la responsabilidad de Dios. Y en este pacto davídico, este pacto hecho de Jehová a David, extendiéndole su mano, podemos encontrar 3 elementos. El primero, la promesa de una casa. Aquí la promesa de Dios es la de hacerle una casa, es decir, una dinastía. Jehová le revela a David que de él se levantaría un hijo que después de su muerte sería el encargado de edificarle templo. En los versos 12 y 13 también podemos ver que es un claro señalamiento del reino perpetuo del Mesías, quien todos sabemos es descendiente de David, nuestro Señor. El punto número 2, Dios promete preservar el reino de David. Y esta promesa se refiere específicamente a Salomón, a quien Dios levantaría y afirmaría como rey. Y punto número 3 del pacto davídico, la promesa de un reino eterno. Y esta promesa no se refiere a que David jamás va a ser, a que Jerusalén o el reino de los israelitas, el reino de Israel, junto con las 12 tribus, jamás iba a ser destruidas, no, sino a la continua afirmación del reinado de Dios sobre Israel, sobre cualquier circunstancia. Es decir, iba Israel a contar con el sustento y el cuidado especial de Dios, así como también la dinastía de David. En Jesucristo, hermanos, encontramos la culminación de cumplimiento de las promesas hechas a David. En Cristo se manifiesta la relación filial exclusiva del Hijo con el Padre. En Cristo se inauguró el reino eterno de Dios basado en su sacrificio en la cruz, y en Cristo se manifestó la plenitud de Dios habitando entre los hombres, no en un templo hecho con manos humanas, sino en un verbo encarnado. Y así pasamos al punto número 2 del bosquejo, los trastornos del reino de David, del capítulo 11 al capítulo 21, y tenemos como primer subpunto, inciso A, el pecado de David, del capítulo 11 al capítulo 12. De pronto, todo lo que había funcionado de maravilla para David se transformó en una pesadilla, y esto obviamente a causa del pecado, que como en todo individuo lo separa de Dios. David primero comete adulterio con Betsabé, y en un momento en el que el rey tenía que estar frente en la batalla, ya que esta era la costumbre de los reyes de aquel entonces, cuando descubrió que Betsabé había quedado embarazada, David trató de ocultar su pecado, así que mandó a llamar a Urías el Eteo, que estaba en la guerra y era esposo de Betsabé. Por cierto, el castigo
del adulterio era la muerte, de acuerdo con Números capítulo 20, verso 10. Así que David realmente estaba muy preocupado por tratar de encubrir su pecado. Así que hace llamar a Urías el Eteo, diciéndole con el pretexto de que le diera un reporte de la batalla, lo manda a su casa para que se acueste con Betsabé ya preñada, y así nadie se enterara del pecado del adulterio. Pero Urías se negó. ¿Y qué es lo que pasó? David optó por provocar la muerte de este justo y quedarse con la viuda. Esto, por supuesto, enfureció a Dios, y por medio del profeta Natán le sometió a juicio, indicándole que no tendría paz en su casa. Vean lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y además de esto, de que en su casa no habría paz, el Señor mató a su hijo que había concebido en su pecado. Dice 2 de Samuel capítulo 12, verso 13 al 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y así, con la muerte de uno de sus hijos, de su primer hijo que iba a tener con Betsabé, viene rebeliones en contra del rey. Y una de las más populares la encontramos en los capítulos 13 al 21. Vemos que la espada y la rebelión no cesaron en la casa de David. Absalón, uno de los hijos más famosos de David, enfureció en contra de su medio hermano Amnón por haber violado a su hermana Tamar, y esperó 2 años pacientemente para vengarse de su hermano, y logró su cometido, ya que después de este tiempo él lo mató. Esto obviamente provocó problemas entre padre e hijo, o sea, David y Absalón. Primero Absalón huyó, después David lo mandó a traer y le perdonó. Pero Dios ya había endurecido el corazón de Absalón, y abusando de la bondad y confianza de su padre David, fue haciendo un complot poco a poco para derrocar el reinado de su padre. Absalón con astucia empezó a ganarse el aprecio de las 10 tribus de Israel, que posteriormente se iban a separar del reino. El hijo del rey fingió tener aprecio por ellas, y le hacía notorio que David no se preocupaba por su pueblo. Esto hizo que la mayoría empezara a ver con simpatía a Absalón. Viendo David que su hijo se había hecho poderoso y que mucha gente lo apoyaba, tuvo que huir nuevamente de Jerusalén, y esto provocó nuevamente una guerra civil entre el pueblo de Dios. Finalmente, Absalón muere en una batalla, y Joab, sobrino de David, fue quien le mató. David lo lloró por mucho tiempo, olvidándose del mal que le había hecho. Después de esto, David tuvo que soportar otra rebelión de parte de un hombre llamado Seba de la tribu de Benjamín, que incitó nuevamente a las 10 tribus de Israel a abandonar el reinado de este rey. Después, en el capítulo 21, se menciona que Dios castiga al pueblo con una época de hambre por causa de su pecado, y por si fuera poco, nuevamente los filisteos se levantan en armas en contra de Israel, y David tuvo que salir nuevamente a combatir contra ellos. Y así llegamos al punto número 3, el epílogo del reino de David, encontrando en los capítulos 22 y 23 un cántico de alabanza a Dios y en reconocimiento de todo lo que en el transcurso de su vida David había recibido. Y en el último capítulo 24 encontramos un relato muy interesante. David censa al pueblo sin el consentimiento de Jehová,
y esta acción encendió la ira de Dios, el cual envió una peste al reino matando a 60,000 hombres. Hermanos, como podemos ver, el hombre llamado conforme al corazón de Jehová, o sea David, no fue un hombre perfecto. Fue un hombre tan común y corriente como cada uno de nosotros hoy en día. Pero él tenía algo. Él, a pesar de sus imperfecciones, amaba al Señor. Y esto fue lo que hizo que se ganara el favor de nuestro Dios. Y este título tan hermoso, el hombre conforme al corazón de Dios. David y su dinastía, por lo menos la que vivió en su época, sus hijos, la pelea entre ellos, sus diversos derrocamientos, solamente reflejan la moral del ser humano caído. Pero también podemos ver reflejado la misericordia de Dios en el pacto davídico, ya que Dios cumplió la promesa, enviando por medio de la dinastía de este hombre, de este rey, al Mesías, Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.